Entonces, vamos a ver la materia de literatura. Y hablar de literatura es hablar de la vida misma plasmada en letras. Desde los tiempos más remotos de la historia, el hombre ha encontrado formas diversas que muestran esa necesidad por plasmar sus sentimientos, sus emociones, sus formas de ver el mundo. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir ya sea de pinturas, de esculturas, de objetos, incluso de rituales, de manuscritos. Es ahí donde el hombre se ha tratado de plasmar a sí mismo, siempre con la intención de ilustrar mágicamente su mundo, sus historias, sus sensaciones, sus reflexiones que hace de la vida. Y además, aquí lo que el hombre, lo que el ser humano trata de plasmar es el gozo y el placer. Bueno, en la mayoría de los casos, claro está. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en la literatura, en los libros, en las historias, en las novelas, en los poemas, en diversos escritos y en diversas obras de arte, esculturas, pinturas, música, etcétera, pues no solamente se retrata el gozo y el placer, sino también, por ejemplo, la melancolía, la tristeza o el enojo incluso, ¿no? Entonces se retratan varios sentimientos y eso es lo que da a conocer el ser humano a través de estos escritos, a través de esta literatura. ¿De acuerdo? Ahora bien, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Ni una. ¿No? Segurísimo. De acuerdo. Claro. Bien, entonces vamos a ver qué. Ok, vale. Entonces, continuando, quiero que observen estas imágenes, obsérvenlas, vean qué es lo que les transmiten, qué es lo que ustedes pueden observar, obsérvenlas y ahorita les voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Entonces, quiero que primero las observen, obsérvenlas bien, vean qué hay, vean qué es lo que, pues sí, qué es lo que les transmite, qué es lo que sienten con estas imágenes, todo esto. ¿Listo? ¿Ya puedo hacerles las preguntas? Sí. ¿Seguros? Ok, bueno, entonces ya observaron. Ahora, con base en la observación de las imágenes anteriores, mediten las siguientes preguntas. ¿Qué sensaciones experimentas al observar estas imágenes? ¿De qué manera puedes relacionar estas imágenes con la literatura? ¿Qué es para ti la literatura? ¿Y cuáles son los géneros literarios que conoces? Así que tienen 5 minutitos para responder estas preguntas y las comentamos, ¿sale? Entonces, no sé si las quieran copiar o escribir por ahí en alguna libretita, alguna hoja que tengan a la mano, que es importante que tengan alguna libreta o en donde anotar a la mano, para que comentemos o para que comenten sus respuestas. Por ahí veo a alguien nuevo, Luis Ángel. ¿Me puede escuchar? Luis Ángel, ¿me puede escuchar? ¿O creo que no? Bueno, creo que no. Y bueno, ya apagó su cámara. Bien, recordemos que la cámara, por favor, les pido que se mantenga abierta, o bueno, encendida, pues para ver sus caras, para ver si están entendiendo, si no están entendiendo, porque a veces me dicen que sí entienden, pero su carita dice todo lo contrario, entonces ahí me guío y ya explico de otra manera. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, ya no les distraigo. Les restan 3 minutos.
Uy. ¿Listo? ¿No? Bueno, Todavía no. otros 2 minutitos y ya, ¿sale? Vale. Luis Ángel, ¿ya nos puede escuchar? Bueno, si nos está hablando, su micrófono está apagado. Sí, bueno. Ahora sí lo escucho. Hola, Luis Ángel, bienvenido. Hola, buenos días. Dígame, ¿qué edad tiene? 28. 28, ¿a qué se dedica? Ahorita estoy trabajando en una cocina económica. Ya en una cocina. Muy bien, pues bienvenido Luis Ángel, qué bueno que se decidió a cursar su bachillerato. Gracias. Vale. ¿Sí alcanzó a escuchar las indicaciones de ahorita? No, no escuché nada. Bueno, van a responder estas preguntas que están aquí. No sé si ya las haya copiado para poder cambiar a la imagen que tenían que estar viendo. ¿Sí Ah, puedo cambiar? ¿Sí? Bueno, voy a cambiarle. De acuerdo a lo que usted observa con esta imagen. ¿Vale? Bueno, con este collage de imágenes. sí, Entonces, ¿le pongo las preguntas o ya las sí. copió? Vale. Listo. Bien, a ver, Michelle, ¿tiene la primera pregunta? Sí, Díganos, ¿qué sensaciones experimenta al observar las imágenes? como, como de emoción de arte, así de museos, de pintura, mm, pues como de actuación, de todo un poco. Ok, emoción, ok, bien. Am, dígame, Darío, gracias Michelle, Darío, ¿qué emociones experimenta al ver estas imágenes? Si está hablando, su micrófono está apagado. Para mí, me da una sensación de pasión plasmada, ya que la literatura también se plasma a través de las imágenes. Entonces, para mí es una parte de pasión y romántica, ¿no? Ok, bien. ¿Qué es para usted la literatura? La literatura, siento que es a ver, que para mí, ¿qué es la literatura? La literatura es plasmar sensaciones, hechos, sentimientos y hechos que pasaron y que pasan, ¿no? De una forma literaria. Ok, bueno, está bien, gracias Darío. Sí, de nada. Edgar, ¿de qué manera puede relacionar estas imágenes con la literatura? Edgar.
Ah, perdón, es que no le entendí su nombre. Ah, ya, Pues no ya. había entendido. Pues de calma, de paz, de felicidad. Ok, esas son las sensaciones que le provocan. Ujú. ¿Y de qué manera las puede relacionar con la literatura? ¿De qué manera? Pues que son redactadas o escritas para que se saque el sentimiento para los cuerpos. Ok, Mm. un poco revuelto, pero sí tiene parte de razón. Gracias, Edgar. Am, Luis Ángel, dígame, ¿qué sensaciones experimenta o experimentó al ver esas imágenes? Su micrófono está apagado. Me sentí algo vivo, pues no sé, como que son descriptivas y creativas. Ok, bien, gracias Luis Ángel. Esdras, dígame, ¿qué sensaciones experimentó al ver las imágenes? ¿Está por ahí Esdras? Sí, este, pues no sé, alegría, eh, mm, atención, Alegría, ¿qué más, perdón? atención Ok, atención. hacia las imágenes y Ok. pues concentración. Bueno, ok, gracias Esdras. Luis, ¿está por ahí Luis? Sí, Hola, Dígame, bueno, tengo dos Luis y en sus nombres uno dice Luis Ángel y el otro Luis. ¿Puedo llamar a uno Ángel y a otro Luis? Para que no se ah, nos confundan. mejor dígame Luis Ángel. Ok, Luis Ángel y Luis, ¿sí? Cuando solo diga Luis, es el otro Luis. sí, ¿De acuerdo? Ok, a ver, ahora sí, sí, Luis, está bien. dígame, ¿qué sentimientos o qué sensaciones, perdón, experimentó al ver las imágenes? Lo que más vi fue el atardecer, la imagen del atardecer. Y pues a mí me gusta, creo que me gusta mucho ver, yo creo que es un puente ver eso. Ok, ¿qué es para usted la literatura? Mm, no sé, maestro. ¿No Podría sé? ser, es que no sé, no sé. ¿Algún ejemplo? ¿No? ¿No? Vale. Vamos a ver. Sí, como ustedes mencionaron, aquí pues hay varias sensaciones, ¿no? Está desde, por ejemplo, la emoción, la pasión, no sé, el romanticismo, sí, la alegría, la paz, la tranquilidad. Sí, están todas estas emociones, ¿vale? Entonces, eh, también, a ver, ¿de qué manera? Las imágenes, estas imágenes, las podemos relacionar con la literatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para una obra de arte, perdón, para una obra de teatro, se necesitó escribir un guión, por ejemplo, ¿no creen? O para, por ejemplo, un musical, pues también se debió plasmar esas emociones que acompañan a estas actuaciones, como bien lo decía, lo mencionaban, no recuerdo si Darío o Edgar, no recuerdo bien, pero donde se plasman estas emociones, ¿vale? Ahora bien, díganme, ¿qué géneros literarios conocen? No sé si ¿Cuáles podrían ser? estoy mal. El género romántico, el histórico, moderno, poético, periodístico, clásico
y la literatura histórica. Ok. Edgar, ¿quería participar? Igual. Sí, pero creo que estaba mal. Oh, ok. Bueno, está bien. Sí. Dice, Y ahí hay algunos géneros. ¿Y qué géneros usted iba a decir o por qué dice que iba a estar mal? porque yo nada más iba a decir de cuentos o algo así. ¿De qué, perdón? De cuentos, Ese es un cuentos, género noticias. literario, que sería de fantasía. Bueno, entonces, vamos a ver. La literatura es considerada como una de las artes que utiliza la palabra como medio de expresión artística, ya que plasma historias multitemáticas, emociones, sentimientos a través de los recursos estilísticos que otorgan belleza al lenguaje. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en taller de lectura y redacción, donde nosotros estuvimos realizando, por ejemplo, poesías, ¿qué hicieron? Oh, microcuentos, historias, creo que también. Bueno, el punto es que ahí ustedes plasmaban sus emociones y el lector podía también sentir esas emociones. Dentro de la literatura ocurre esto. De hecho, lo que ustedes hicieron pues fue literatura. Entonces, todo lo que nosotros escribimos, todo lo que nosotros escribimos para que quien lo lea pueda sentir lo mismo, pueda tener las mismas sensaciones, las mismas emociones, pueda, no sé, sentir tristeza o felicidad, pueda sentir amor o pueda sentir enojo, cualquiera de estas sensaciones que nosotros y sentimientos, emociones que nosotros plasmemos en nuestros escritos, ya es un texto literario. Claro está, con diversos arreglos, y en arreglos estilísticos se refiere más que nada al uso de la palabra, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando nos referimos al cabello de alguien, en lugar de decir cabello, no sé, decimos los hilos que cuelgan de su cabeza, no sé. Estos recursos que nosotros usamos para hacer que el lector pueda imaginarse, pueda tener esta imaginación, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver, los géneros literarios que nosotros vamos a estar viendo, pues va a ser el narrativo, el lírico y el dramático, ¿sale? Dentro del narrativo, aquí un narrador va a contar la historia. Aquí se relatan sucesos reales o imaginarios para construir una historia, como ustedes mencionaban, los cuentos, las novelas, las historias de ciencia ficción, por ejemplo. Entonces, aquí es donde entran estos textos literarios. Ahora, dentro de los textos líricos, aquí un sujeto lírico nos va a transmitir sensaciones, que es lo que les mencionaba. Predomina la subjetividad del autor al reflejar sentimientos o deseos. En el texto lírico, el autor es el que tiene estos sentimientos, es el que va a plasmar sus emociones, su tristeza, su melancolía, su felicidad, su pasión, su romanticismo, etc. Todas estas emociones que tiene son las que va a plasmar en el texto. Y estas emociones, pues son las que él tiene, no las que nosotros tenemos. Sin embargo, si logramos tener las mismas emociones que este autor, entonces su texto es bien redactado y está dando a conocer exactamente cómo se siente. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, el autor decidió plasmar su melancolía, pero a nosotros se nos hace algo divertido, pues ya también es subjetivo, ¿no? Cada quien puede tener distintas emociones con respecto a lo mismo. Ok. Esto es con respecto al texto lírico. El texto, el género literario dramático es en el que los personajes transmiten la historia mediante acciones en voz viva. Entonces aquí hay diversidad de situaciones dialogadas cuyo fin es la representación ante un público. En el texto, bueno, en el género literario dramático, es lo que les mencionaba, por ejemplo, los guiones para las obras de teatro, los guiones para pues los cortometrajes, no, perdón, las películas,
Todos estos guiones que se escriben, ¿para qué? Para que puedan llevarse a cabo, para que pueda actuarse esta obra literaria, ¿vale? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? No, ¿No? ¿Ninguna? No. no, de mi parte no. Ok. Michelle, Esdras, Luis Ángel, ¿dudas? ¿Preguntas? No, ¿No? ¿No? De acuerdo. Y por ahí hay otro alumno nuevo, pero no sé quién sea. En su nombre dice A71 de Dani. No sé quién eres. ¿Nos podrías decir tu nombre? Bueno, si estás hablando, tu micrófono está apagado. ¿No? Ok. Bueno, vamos a continuar. No sé quién sea, pero vamos a continuar. Entonces, quedando claro esto, veamos. El texto poético. El texto poético, ¿ustedes dónde creen que cae? De estos tres géneros. El poético yo ¿En el creo lírico? que en el ¿En el lírico lírico? porque transmite sensaciones y emociones. Exacto, cae en el lírico, ¿sale? Porque ahí nos está expresando sus emociones, su sentir, estas vivencias. Entonces, sí, cae en el lírico. El texto poético son obras en las que predomina la voluntad del autor por transmitir sentimientos, ya sea reales o ficticios, y mostrar una percepción personal del mundo. Es ahí donde existe la subjetividad. ¿Es esto? Bueno, pues que yo tengo mi propio concepto del mundo, tú tienes tu propio concepto del mundo, él o ella tiene su propio concepto del mundo, ¿vale? Nuestros conceptos no son iguales, pero llega un punto en el que coinciden, nada más, pero de ahí en fuera son diferentes nuestros conceptos de acuerdo a nuestras personalidades, de acuerdo a nuestros pensamientos y a nuestras vivencias. Entonces, el texto poético, pues sí, es subjetivo, es decir, de acuerdo a los sentimientos, a las percepciones o a la percepción de quien esté realizando dicho texto poético. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Segurísimos? No. Vale. Ok. Daniel. Creo que ya cambió el nombre. Darío. Sí, es Daniel Concha. No sé si puede escucharnos, si lo podamos ver, si nos pueda hablar, para conocerlo. ¿No? Bueno. ¿Me hablaron? Vale. Por cierto, les iba a comentar, recordemos que las sesiones de Zoom nos dejan, más bien se cortan cada 40 minutos, ¿sale? Entonces, si nos llega a sacar la plataforma, vuelven a entrar con el mismo enlace, ¿de acuerdo? Para que no se les olvide eso, y para los que son nuevos, eso es lo que ocurre. Zoom nos corta cada 40 minutos, entonces, cuando pasen 40 minutos se va a cerrar la sesión, ustedes vuelven a entrar con el mismo enlace y volvemos a la clase, ¿vale? Ok, entonces, dicho eso, vamos a ver los elementos del poema. El poema va a ser la unidad mayor con un mensaje completo cuyos componentes están sujetos a ritmo. Existe la diferenciación entre poemas estróficos, los cuales están conformados por estrofas, y entre los poemas no estróficos, que son aquellos que pues, no tienen estrofas. Por ejemplo, aquí les puse, valga la redundancia, aquí les puse un ejemplo, poeta. Como escribir sobre el amor, no es.
Ahí le faltan acentos. Si se dan cuenta, ahí le faltan acentos. ¿Por qué? Porque si yo lo leyera tal cual está aquí, pues no lo leería bien, porque dice, ¿cómo escribir sobre el amor sin estar enamorado? ¿Cómo llorar por la pérdida sin estar triste? ¿Cómo sentir en letras sin sentirse poeta? Poeta mío. Ese es un poema, pues es un poema no estrófico. ¿Por qué? Porque no tiene o no contiene estrofas. Ahorita vamos a ver qué son las estrofas, para que nos quede un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos lo que es un poema, ya sabemos lo que es un poema, en donde sabemos que es un texto que está sujeto a ritmo. Y ahora veamos, ¿cuáles son los elementos del poema? Bueno, los elementos del poema van a ser, en primera instancia, los versos. Los versos van a ser cada línea del poema. Cada línea del poema va a ser un verso. Y aquí tenemos, por ejemplo, llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Aquí tenemos 4 versos. Cada renglón que mi poema tiene serán esos versos. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos versos tiene este poema? ¿6? No, ok, tiene 6 versos. Así es, Edgar, tiene 6 versos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Son 6 versos. El de arriba, poeta, pues es el título, y poeta mío supongo que es como el autor o algo por el estilo. El punto es que tenemos estos 6 renglones de versos. Más bien, estos 6 renglones que son nuestros versos. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? No, seguro. De acuerdo, entonces continuamos. Bien. Otro elemento del poema pues son las estrofas, lo que mencionábamos antes, de los poemas estróficos y no estróficos. Las estrofas van a ser ese conjunto de versos que tienen características similares. Por lo general, dentro de un poema, cada estrofa aparece separada por un espacio en donde nos podemos dar cuenta que hay un conjunto de versos que se separa de otro conjunto de versos. Esas son nuestras estrofas. Por ejemplo, aquí tenemos, déjenme ver. ¿Dónde está? Aquí está, pero de rosita. Por ejemplo, aquí tenemos... Ok, ya. Aquí tenemos, por ejemplo, este poema que dice, Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba con el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Aquí podemos ver que hay, ¿cuántos versos? ¿Cuántos versos tenemos? ¿Cuántos? 3, no. Versos. 3. ¿Versos? 12. 6, ¿no? 12 versos. Y ahora sí, estrofas serían... 3 estrofas. 3 estrofas, exactamente. Oh, con el touchpad no se puede. Bueno, sí se puede, pero es muy difícil. Vale, entonces aquí son 3 estrofas y cada estrofa tiene 4 versos. Por lo tanto, en total son 12 versos. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió este conteo que hicimos o de plano no? No. ¿No? A ver, vamos de nuevo. Recordemos, las estrofas en rosa van a estar las estrofas, que son este intento de llaves que hice, pero son unas llaves. Entonces, aquí tenemos las llaves que están indicándome las estrofas, ¿sale? Que son conjunto de versos. Las estrofas van a estar separadas por un espacio más grande.
¿Sale? Este espacio que está entre esta estrofa y esta estrofa, este espacio que está entre esta estrofa y esta estrofa, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Sí? Ahora, los versos, recordemos que dijimos que los versos van a ser cada uno de los renglones que tiene mi poema. Por ejemplo, aquí tengo el verso 1, que es mi renglón 1, el verso 2, renglón 2, verso 3, renglón 3, verso 4, renglón 4, y así nos vamos. Verso 5, ahí mi 5 está medio raro, verso 6, verso 7, verso, ay mío, 7 estaba igual raro, verso 8, verso 9, verso 10, verso 11 y verso 12, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos nuestros 12 renglones que son igual a 12 versos. Aquí en los poemas, solamente en los poemas, recordemos que un renglón es igual a un verso, solamente en los poemas. Y cada uno de mis renglones es verso, por lo tanto tengo 12 versos repartidos en 3 estrofas. Yo aquí tengo, ay no, con verde ya no, con moradito. Yo aquí tengo una estrofa, tengo 2 estrofas y tengo 3 estrofas. Ahora sí ya quedó un poquito más claro. Sí, ya, ahora sí. Sí, vale. Sí, ¿Alguna claro. otra duda, pregunta? No. Disculpe, Dígame. digamos que para formar lo que es un verso, se necesita no, para formar una estrofa se necesita mínimo cuatro versos. No, en realidad se necesitan mínimo 3 versos. Ok. Mínimo 3 versos, máximo son 4. De 3 a 4. Hay poemas en los que tienen más de 4 versos. Pueden llegar a tener 5 versos. Pero el requerimiento mínimo, por así decirlo, serían 3 versos para una estrofa. Ok, muchas gracias. ¿Vale? No, ¿de qué? Así que ya saben, si van a dedicar poemas, háganlo bien. Hagan bien sus poemas. Bueno, veamos, entonces, quedando claro esto, déjenme borro todo eso que hice ahí. Bueno, ya lo puedo borrar, ¿cierto? Si ya copiaron el ejemplo para que más o menos se les quede claro y todas estas Sí, cuestiones. por supuesto. ¿Sí? ¿Ya lo puedo borrar? Bueno, quitar. Sí, ya. Vale, ustedes díganme, ¿eh? Vale, entonces lo voy a borrar. Ya lo borré. Y vamos con lo siguiente. Ahora, aquí tengo otro ejemplo. Aquí, recordemos, cada renglón es un verso y cada conjunto de renglones que nosotros vamos a saber porque están separados más, o tienen una separación más grande entre ellos, donde vamos a saber cuál es el verso, ¿de acuerdo? Ahí es donde nos vamos a dar cuenta que nuestro verso, digo, que nuestro poema se está separando en estrofas, cuando el espacio entre las estrofas sea más grande. Perdón. Y aquí tenemos, por ejemplo, el niño yuntero. El niño yuntero dice, carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinada, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Y bueno, aquí tenemos este poema que es como que muy melancólico, muy triste. Bueno, a mí me lo parece, no sé a ustedes. Y tenemos los versos. Díganme, ¿cuántos versos tiene este poema? Por ejemplo, a ver. Igual 12 versos. 12 versos. Okay. 12 versos. Sale. Esdras, dígame, ¿cuántas estrofas tiene? 3. 3 estrofas, correcto. Entonces, ya identificamos nuestros versos. Recordemos, son los renglones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, creo que no tengo puntero. Así.
¿Dónde estábamos? En el 6, no es cierto, en el 7. 8, esto no es un verso. 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 versos, ¿de acuerdo? Y tenemos 3 estrofas. Bien, entonces estábamos viendo que estos eran 12 versos, 3 estrofas, y todo esto compone al poema. Todo esto es parte del poema. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? ¿Segurísimos? De acuerdo. Entonces, ahora, otro elemento del poema van a ser las rimas. Las rimas va a ser esta igualdad o semejanza de los sonidos finales de los versos entre sí. Hay 2 tipos de rima, la rima consonante y la rima asonante, ¿vale? Entonces, veamos cuáles son estos 2 tipos. Bueno, ok, sí. La rima consonante va a ser aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a partir de la última vocal, recordemos, las vocales pues van a ser A, E, I o U, entonces, a partir de la última vocal que se pronuncia con acento, son iguales, incluyendo vocales y consonantes. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de arriba, tenemos en la parte de arriba, y el llanto que al dolor los ojos niegan, lágrimas son de hiel que el alma anhela. Entonces aquí vemos que las terminaciones van a ser egas. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra vocal, que sería la E. A ver, niega. Sí, ¿ves la E? La E que suena un poco más fuerte, porque tiene acento, obviamente no escrito, sino solamente de sonido. Y dice, niegan, anegan. Entonces, las terminaciones deben ser las mismas, egan y egan. ¿Para qué? Para decir que la rima es consonante. Si mis terminaciones no son las mismas, entonces mi rima no es consonante, es de otro tipo, pero no es consonante. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí, los 2 espejos. En el cristal de un espejo a los 40 me vi, y hallándome feo y viejo, de rabia el cristal rompí. Del alma en la transparencia, mi rostro entonces miré, y tal me vi en la conciencia que el corazón me rasgué. Y es que, perdiendo el mortal la fe, juventud y amor, se mira al espejo y mal, se ve en el alma y peor. Entonces aquí díganme ustedes, ¿cuáles creen que serían las rimas? ¿Y por qué? A ver, por ejemplo, en el primer, ¿qué es? La primera estrofa, a ver, la primera estrofa, recordemos que es esta de aquí. ¡Ay! Me pasé hasta abajo, pero no es hasta abajo. Entonces, en la primera estrofa, por ejemplo, Bien, ahora sí. ¿Alguien más terminó acerca de su poema? A ver, Luis Ángel, ¿ya terminó? Solamente tengo una estrofa. A ver, léanos en su estrofa. Hoy atendí a la escuela. En camino a casa me fue mal, pues mordí una manzana y me dolió la muela. Ok, a ver, ¿qué palabras fueron las que rimaron? Escuela y muela. Ok, escuela y muela. ¿Y cuáles otras? Nada más. Ok, está bien. Michelle, ¿ya terminó su poema? Sí, bueno, yo puse
Los árboles de mi calle se están poniendo dorados. El otoño de otros ha vuelto y los ha pintado. Pronto caerán sus hojas y el viento las llevará. Y cuando acabe el otoño, ni una hoja quedará. Ok, correcto. Es un buen poema. Gracias, Michelle. Esdras, ¿tiene ya su poema? Sí, ya. Ok. Mm. Viento loco, tierra seca, boca sedienta, sediento, mundo ciego, arena en el cielo, polvo, tormenta y trueno. Vuelva y entierra y aúlla la arena de duna en duna, tierra que aterra y entierra, el cielo vuelto y revuelto. Muy bueno. ¿De qué está hablando? Porque creo tener la idea, pero tal vez no. De la vida, Ok. bueno, más bien de la tierra. Vale. Es muy bueno su poema. Gracias, Esdras. ¿Quién me falta? Daniel. Daniel sigue sin poder hablarnos. ¿No? Bueno, está bien. Espero que pronto pueda hablarnos. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahí ya vimos este tipo de rima consonante, ¿sale? Ahora vamos a ver otro tipo de rima, la rima asonante. La rima asonante es la que se establece solamente con las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada. Y aquí tenemos varios ejemplos de palabras, no de poemas con rima asonante, solo de palabras. Aquí, por ejemplo, año de nieves, año de bienes. Aquí tenemos estas dos palabras que, si bien no tienen las mismas terminaciones, sí tienen las mismas vocales en las mismas posiciones. ¿Ya se dieron cuenta? Y aquí tenemos otros ejemplos de palabras de rima asonante. Por ejemplo, aquí, sombrero y viento. Sombrero y viento. Ambas tienen a la E y a la O. A la E y a la O. En sombrero está separada por una R. En viento está separada por una N y una T. Sin embargo, tienen las mismas vocales, E y O, separadas por consonantes. No tienen otra vocal aquí en medio. También lo mismo pasa, o bueno, lo mismo va a pasar con la palabra pino y libro. Tienen también la separación con consonantes. Obviamente en libro tienen dos consonantes en medio y pino solamente una consonante, que sería la N. Pero aún así tenemos las mismas vocales. I, O. I, O. Pino, libro. En la siguiente tenemos a selva y naturaleza. Tal vez no se escuche como que una muy buena rima ahí, pero si nos damos cuenta, tiene las mismas terminaciones. Selva, A, naturaleza, A, que en la selva pues está separada por L y V, y en naturaleza está separada únicamente por una Z. Entonces, esta es una rima asonante. La consonante lleva la misma terminación al final de las palabras, pero la asonante solamente en las vocales que se colocan después de la última vocal acentuada. Por ejemplo, aquí en sombrero. La E es la que está acentuada, es la que se escucha más fuerte. Viento. E es la que se escucha más fuerte. Pino. La I es la que está acentuada. Libro.
La I es la que está acentuada, selva. La E es la que está acentuada, naturaleza. La E es la que está acentuada. Es por eso que se toma en cuenta desde esta letra, no porque realmente terminen estas dos vocales, sino porque a partir de la letra acentuada, de la vocal acentuada, donde suena más fuerte, pues a partir de ahí tenemos las vocales que coinciden con la otra palabra. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Ustedes díganme, por favor. ¿No? ¿Segurísimos? Michelle, Esdras. ¿No? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Más o menos? Entonces supongamos que lino y pino sería igual. Exacto, pero ahí lino y pino sería una rima consonante, porque si te das cuenta está terminando en ino. Ambas palabras están terminando en ino. Y lino y pino están terminando con ahora sí que con la terminación ino. O sea, tienen las dos vocales y la consonante idénticas. No cambian. Más grande porque ni siquiera se ve. No sé si ustedes lo vean, pero creo que yo no. Ahí está. Lino y pino tienen la misma terminación. Que por ejemplo, no sé. No, travesía, magnesia, no. Jarabe. Por ejemplo, jarabe y ataque. Si te das cuenta, aquí no tienen la misma terminación. Jarabe termina con ave y ataque termina con aque. Sin embargo, si la separamos por sílabas, vamos a ver que su vocal acentuada, por ejemplo en jarabe sería jarabe, esta A de aquí. Por lo tanto, su rima asonante, la asonante, tendría que terminar con A y E. Y su rima asonante sería ataque, ataque. También, su letra o su vocal que suena más fuerte o que está acentuada sería A. Por lo tanto, tenemos la terminación, perdón, tenemos la vocal A, igual que en jarabe, y la vocal E, igual que en jarabe. Esto de aquí en medio, pues no lo tomamos en cuenta, porque es una rima asonante. ¿Sí me di a entender? ¿Se entendió un poquito más? Sí, ya. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces, a ver si es cierto. Entonces, aquí tenemos a mi hijo. Bendito seas mi niño, bendito, bendito seas. Flor de inocencia y mi orgullo, capullo eterno de primavera. En tus manitas juegan las rosas, las mariposas también. En tu boca las abejas a librar vienen tu miel. En tu alma casta y pura el alba rosa se ve, en un sinfín de ternura, arroyo fresco de amanecer. Díganme, ¿en dónde están las rimas? En este caso, ¿dónde vemos las rimas? ¿Dónde las vemos? Por ejemplo, en el primer párrafo, en el primer verso, tenemos la terminación niño, ¿vale? En el segundo verso tenemos la terminación seas, en el tercer verso orgullo y en el cuarto verso primavera. Si vemos bien, en el primero tenemos la palabra niño y en el
Segundo, tercero, tenemos la palabra orgullo. Ahí tenemos una rima asonante. ¿Por qué? Porque niño con orgullo, pues no rima como tal, con una misma terminación. Sin embargo, va a rimar únicamente en la O. Niño, orgullo. Solamente rima en la O. Ahora, tenemos otras palabras. Por ejemplo, seas y primavera. Seas y primavera. Aquí lo único que podría rimar sería la E y la A. Sin embargo, aquí en seas no están separadas por una consonante. Aquí se rompe la regla. Y primavera, E y A. Ay, debía hacerlo con otro color, permítanme. A ver, vamos a ponerlos con otro colorcito para que no nos confundamos. Vamos a ponerlo con verde. Seas y primavera. Y con amarillo. Seas y primavera. A. ¿Sale? Lo que está rimando es la E y la A de forma asonante, no consonante, asonante. Ahora bien, tenemos otras palabras. Tenemos aquí abajo, vamos a ponerlo de azulito, rosas y abejas. Lo único que puede rimar aquí es la terminación as. De hecho, aquí sería una rima consonante, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ambas tienen la misma terminación, solamente en as. As y as. En la siguiente tenemos también y miel. Aquí tenemos también y miel. ¿Qué va a rimar? Pues lo que va a rimar van a ser las vocales. ¿Sale? ¿Qué vocales? La que está acentuada. IE, IE. ¿Vale? Eso es lo que va a rimar. IE, IE. Eso es lo que rima. ¿De acuerdo? Ahora, en la siguiente, ustedes díganme, ¿qué va a rimar? Pura y ternura. A ver, perdón, ¿quién habló? Yo. ¿Quién es yo? ¿Esdras? Sí. Ah, ok, dígame. Ternura y pura. Ok, ternura y pura serían estas terminaciones. Ternura y pura. ¿Qué tipo de rima es? Consonante. Consonante, exactamente, Darío. Sería consonante, porque tienen la misma terminación, ura, ura. ¿Qué otra rima tenemos aquí? La de ve y amanecer. Ve y amanecer. ¿Qué tipo de rima sería? Sería asonante porque no tiene la misma terminación, nada más tiene la E. Exacto, sería asonante. No tienen la misma terminación, solamente rima en la E. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Por mi parte no. ¿No? Bueno, ¿cómo me dijo su nombre? Bueno, ¿Kevin? No es Kevin. Bueno, Luis Ángel, Michelle, Esdras, ¿dudas, preguntas? Entendido. No, ni una. ¿Ninguna? No, ni una. De acuerdo. Y, se me olvidó su nombre. ¿Kevin? Luis. ¿Cómo? Luis. No. No. Es que tiene Adriana Carpio Vaca. Bueno, usted tiene ahí en su nombre Adriana Carpio Vaca, pero ¿cómo me dice su nombre? Kevin. Kevin. Entonces sí, le estaba hablando. Bueno, está bien. Kevin, ¿alguna duda, alguna pregunta? No.
¿No? Ok, gracias. Bien, entonces, si no hay dudas ni preguntas, voy a borrar todo esto. Y vamos a lo siguiente. Ahora, ahí ya vimos la rima consonante y la rima asonante. Ahora vamos a ver el tipo de rima libre. La rima libre va a ser usada en la lírica moderna. ¿Por qué? Porque aquí lo importante del verso es el ritmo, no la rima. Caray, ¿cómo está eso? Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado, por ejemplo, rap. ¿Tienen escuchado rap? Sí, por supuesto, he escuchado y también hacerlo. Rap o hip hop, creo que también ocupa este tipo de ritmo. También. Bueno, en donde obviamente sacan versos sin esfuerzos y muchas, pues sí, muchas líneas de su música o de su creación no riman, o bueno, sí, no riman, no tienen esta rima consonante o asonante, algunas sí, obvio sí, pero en muchas de ellas no tienen esta rima, sino que tienen rima libre, y lo único que buscan es el ritmo para que tenga un buen sonido. Ese es el tipo de rima libre. Por ejemplo, aquí, agua en movimiento, vida que demora la muerte, designio extraño del que medita al influjo de las gotas despeñadas. Aquí tenemos simplemente ritmo, ni siquiera tenemos rima en ninguna de las palabras. Si se dan cuenta, ninguna tiene una rima. O, por ejemplo, aquí, ¿veis los esclavos como cuerpos muertos atados en racimo, a vuestra espalda irán vida tras vida, y con las frentes pálidas y angustiosas la sombría? Entonces, no hay una rima ni consonante ni asonante. Sin embargo, está esta rima libre. ¿Por qué? Porque hay un ritmo en la secuenciación de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de rima libre. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta y alguna duda? ¿Sí, no? No. ¿No? ¿Seguros? Kevin, Michelle, Luis Ángel, Esdras, Daniel. No, ninguna. ¿No? Vale. Entonces ahora vamos a ver la creación máxima de la poesía. Esta es la creación máxima de la poesía, el soneto. El soneto es la creación máxima, lo más artístico que la poesía puede llegar a ser. Este es el arte mayor. El arte mayor va a ser en decasílabo, es decir, tiene 11 sílabas. Recordemos, más bien, ¿se acuerdan qué son las sílabas? ¿O no se acuerdan? Sí, es como la sílaba es lo de una palabra, ¿no? Como correr sería correr. Ok, las sílabas, muy bien. Las sílabas es cómo separamos las palabras, como bien lo dijo Darío. Por ejemplo, aquí, amor constante más allá de la muerte. Aquí tenemos amor constante más, se queda completa, allá de la muerte, una T. Sería otra sílaba. Entonces, el arte mayor va a tener 11 sílabas, es decir, va a tener 11 sílabas en cada uno de sus versos. ¿Sale? En cada uno de sus versos debería tener 11 sílabas. ¿Por qué? Porque es en decasílabo. Ahora bien, aquí nos dice que el soneto va a tener 14. Bien, antes de que se cortara la clase, estábamos diciendo que aquí tenemos 14 versos. Vamos a contarlos a ver si es cierto. Y en la primera estrofa tenemos una, bueno, vamos a poner los numeritos por si acaso. Vamos a ponerlos con amarillo. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, oye, ese 5 salió medio extraño.
También el 6. 7, 8, 9, 10. Perdón, con el touchpad es un poco difícil escribir. 10, 11, 12, 13 y sí, son 14 versos. ¿Ya nos dimos cuenta de eso? Que tenemos 14 versos. En el soneto vamos a tener 14 versos. Ahora bien, de estos versos, fíjense, van a haber dos estrofas donde hay 4 versos en cada estrofa. ¿Cuántas estrofas tenemos en total? Aquí, en este soneto. ¿Cuántas estrofas? 4. 4 estrofas, ¿sale? Tenemos 4 estrofas en este soneto. Cada estrofa es diferente. 2 son iguales y 2 son iguales. Entonces tenemos 2 y 2. Entre ellas son diferentes. ¿Cómo? ¿Por qué digo esto? Porque si nos damos cuenta aquí dice 2 cuartetos. ¿Por qué se llaman cuartetos? Los cuartetos son estrofas de 4 versos. ¿Vale? Por ahí anótenlo, por ahí escríbalo, no sé, como una nota. Más bien, los cuartetos son estrofas de 4 versos. Y vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos, lo voy a poner de color verdecito. Tenemos 1, 2, 3 y 4 versos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 versos. Es verdad, tenemos 2 cuartetos, 2 estrofas de 4 versos cada una, ¿sale? Esto sí se cumple para este soneto. Ahora, esos son los 2 primeros, pero hay otras 2 estrofas, porque ya dijimos que son 4 estrofas las que tenemos. Mis otras 2 estrofas, por ahí, cuidado con el micrófono. Salud. Entonces, por ahí tenemos otras 2 estrofas que se llaman tercetos. Estos tercetos son estrofas de 3 versos, ¿vale? Si los cuartetos son estrofas de 4 versos, los tercetos son estrofas de 3 versos. Y vamos a ver si es verdad. Tenemos, a ver, vamos a diferenciarlos con rosita ahora. Y tenemos 1, 2 y 3 versos. Aquí tenemos 1, 2 y 3 versos. ¿Sale? Cada estrofa tiene 3 versos. Entonces, recuerden esto. El soneto va a tener 14 versos. Estos 14 versos están repartidos en 2 cuartetos, que son 4 versos cada uno, y en 2 tercetos, 3 versos cada uno. Entonces, 4 y 4, 8, 3 y 3, 6, 6 y 8, 14 versos. Ahora, ¿por qué tienen estas letras de A y B al final? Veamos. Esto nos quiere dar a entender que entre los cuartetos y los tercetos van a haber estas rimas. Por ejemplo, a ver, veamos. Aquí, rimas de cuartetos. Tengo aquí mis 2 cuartetos, el primero y el segundo que están justo arriba. Vamos a ponerlo de azul marino. Creo que es azul marino. Ya no veo muy bien, sin lentes. Eso es llegar a una edad madura. Bueno, no tanto. Entonces, veamos. Rima de cuartetos. Ahí dice aba, pero no es aba de alguna cosa extraña. No. Sino que aquí, por ejemplo, tenemos esta A, esta B y esta B. ¿Qué me quiere decir A? Pues que postrera va a rimar con lisonjera. Ambas tienen la letra A, por eso tienen esta... Más bien, riman y por esto les pusieron la letra A para que veamos que estas 2 están rimando. Después, día y mía están rimando, por eso les pusieron la letra B a ambas, para que veamos que ahí está la rima, en estos cuartetos. Lo mismo pasa
con el cuarteto de abajo. La ribera con severa, está rimando. Y ardía con fría, también está rimando. Ahora, de ahí nos vamos a los tercetos, que son los que están abajo. Los tercetos dice que van a rimar como CDC y DCT. Es decir, van a rimar de manera diferente. Por ejemplo, aquí. Tito va a estar rimando con ardido. Mientras que también rima con sentido. ¿Ya se dieron cuenta? Porque son estrofas de 3 versos. Y ahora bien, aquí, dado va a rimar con cuidado y con enamorado. ¿Ya nos dimos cuenta? Sí. Entre los dos tercetos va a haber rimas. Incluso, aquí también, vean. Fíjense bien. Aquí también. Postrera, todas las letras A están rimando. Lisonjera, ribera y severa. Y si se dan cuenta, el verso 1 rima con el verso 4, rima con el verso 5 y rima con el verso 8. Esa es la regla del soneto. ¿Sale? Que el verso 1, 4, 5 y 8 rimen. También otra regla, pues es que el verso 2, día, 3, mía, 6, ardía y 7, fría, también estén rimando. Verso 2, 3, 6 y 7 también deben rimar entre ellos. ¿Sale? Entonces tenemos los primeros versos que están rimando. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles eran? Porque ya no veo nada aquí en mi computadora. ¿Cuáles eran qué? Perdón. ¿Cuáles eran los primeros versos que tenían que rimar? El 1, el 4, el 5 y el 8. 1, 4, 5 y 8. Perfecto. 1, 4, 5 y 8 son los versos que deben rimar. ¿Cuáles otros también tienen que rimar? Los que tienen la letra B, ¿cuáles son? El 2, el 3, el 6 y el 7. 2, 3, 6 y 7. Perfecto. De ahí, esto es para los cuartetos, ¿vale? Cuartetos. Los dos primeros son cuartetos, estrofas de 4 versos. Y ahora nos vamos con los tercetos, estrofas de 3 versos. ¿Cuáles son las que deben rimar? Sería el 8, el 9, el 11 y el 13. 9, 11 y 13, perfecto. Y después, ¿cuáles otros tienen que rimar? El 1 y el 3. No, aquí, en estos versos de aquí. Los que tienen la Ok. letra D. Nada más es una, ¿no? No, aquí hay otra No, D. 1, 2, 3, 3. Ok, entonces serían el verso 10, 10, 12, el 13 y el 14. Ajá. ¿de acuerdo? Sí. 10, 12 y 14. Perfecto. Ahí. Entonces aquí ya tenemos el número de los versos que deben rimar. ¿Vale? Para que no se les olvide. Esto de aquí es el número de 9, los 11. versos que debe rimar. 1, 4, 5 y 8, 2, 3, 6 y 7, 9, 11 y 13, 10, 12 y 14. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta? Sí, no, pregunten por favor.
Que entonces, Ujú. las que tienen la A, la B, son rimas. Ah, Las que tienen las mismas. todas son rimas. Pero, Pero las que tienen la letra A, que sería el 1, el 4, el 5, el 8, van a rimar entre sí. ok. Y las que tienen la letra B también van a rimar entre sí. Las que tienen la letra C, que son estas 3 de aquí, van a rimar entre sí. Y las letras D van a rimar entre sí. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna Entonces, otra como quien pregunta? dice, todas las Así es. A riman en sí sola, las B riman igual en sí sola, las C igual. Ok. Exacto. Porque vean, si se da cuenta, las letras A tienen, tienen postrera, lisonjera, ribera, severa. Todas están rimando, tienen la misma terminación. Eras, ¿sí? Ok, sí. Ok. Hasta aquí, ¿hay alguna otra duda, pregunta? No. No, ya no. Gracias. ¿Segurísimos? Vale. Michelle, Luis Ángel, ¿dudas, preguntas? No, ¿No? ¿Seguros? sí. Porque ustedes van a hacer un soneto. Claro, no ahorita, de tarea, ¿sale? Vale. La voy a ¿Vale? subir a la plataforma y ustedes la van a hacer. Hecho. Más bien, ustedes van a hacer. Bien, entonces, veamos. Creo que... Entonces, si todo quedó claro, vamos a borrar esto. Por cierto, ok, ahorita a las 10 vamos a tomar nuestro pequeño receso, ¿sale? De 30 minutos. Vale. Bueno, Profe, una pregunta. ¿por qué lo hago de 40? Porque la tablet con la que estoy viéndolos, o más bien con la que me ven a ustedes a mí, se descarga, entonces tengo que cargarla y se tarda un poco para que dure el resto de la clase, si no se me apaga. Por eso hago este receso de 40 minutos. Bueno, igual para comer, no primordialmente por eso, sino para poner a cargar esta tablet. Pero bueno, continuamos entonces. Veamos. ¿Dónde está? Dígame, Esdras. Y todavía no has subido las calificaciones, ¿verdad? ¿No las he subido? No. Ok. Qué bueno que me recuerda para subirlas. Pensé que ya las había subido. No. Pero sí, no, gracias por recordarme. Yo creo que, espero que hoy o mañana subirlas, ¿sale? Para que las puedan ver. Bueno. Sí, gracias. Okay. No, ¿de qué? Ok, entonces, veamos. Vamos a ver las figuras literarias, que es lo que les mencionaba, que son estos recursos literarios que nosotros ocupamos para poder crear un texto literario, obviamente. Entonces, las figuras literarias, una de estas figuras es la metáfora. La metáfora consiste en la sustitución de una palabra por otra en base a su semejanza de significado, no de la palabra, sino del significado. Esta semejanza es posible porque los dos términos comparten un rasgo semántico común. Lo que en la comparación es semejanza, en la metáfora parece ser identidad. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que, bueno, sí puedo decirlo, o no puedo decirlo. Bueno, sí, puedo decirlo. Mi cabello no es igual. Mis ojos, no, tampoco. Bueno, sí. Bueno, no, vamos a suponer que sí. Mi cabello es igual al de mi hermano. Ahí yo estoy comparando que mi cabello se asemeja al de mi hermano, aunque no es verdad, pero supongamos que sí lo es. Para Entonces efectos supongamos, ¿no? ¿Vale? Entonces es un supongamos, ¿no? Bueno, ok, entonces mejor con otro ejemplo. Mis lentes son iguales a los de... esto sí. Mis lentes son iguales a los de mi hermano. No es cierto, a los de mi amiga. Vamos a ponerlo así, ¿no? Mis lentes son iguales a los de mi amiga.
ahí yo estoy comparándolos. ¿Por qué? Porque hay una semejanza. ¿En qué? Por ejemplo, en el marco, en el... Sí se llama marco, ¿no? Las micas, no, las micas son diferentes. Bueno, en el armazón, eso. El armazón es el mismo, pero obviamente las micas ya son diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes necesidades. Esa es una semejanza, pero en la metáfora nosotros vamos a comparar objetos sin que tengan semejanzas, solamente por la identidad. Por ejemplo, tus ojos son como dos luceros. ¿Qué tienen de semejante? Nada. Pero la identidad es que brillan, por ejemplo, o que me parecen hermosos, por ejemplo. Entonces ahí estamos usando la metáfora. Ahora veamos lo que les mencionaba. Aquí, por ejemplo, tus cabellos son de oro. El fundamento sería que el color dorado de su cabello es rubio y que se asemeja al oro. Después, tus ojos son dos luceros. El fundamento es que sus ojos son brillantes o están iluminados como unos luceros. La primavera, niña errática y desnuda, que asocia, por ejemplo, al comportamiento de los seres humanos, de los seres vivos, de los animales, en la etapa de la primavera, donde las hormonas se alborotan, etcétera, etcétera. Y donde comienzan a crecer, pues, las flores, y se empieza a ver el campo lleno de colores. Bueno, eso, si vivimos en un campo, bueno, en un lugar donde haya campo con flores y con cosechas y todas estas cuestiones. Si no, pues nada más vamos a ver los árboles cambiar de hojas. Bien, también el ofensor llegó a la fuente del problema. No quiere decir realmente que haya una fuente, haya una fuente de agua, por ejemplo, no, sino que llegó al tema central del problema, a donde se originó el problema. También se puede decir que llegó a la raíz del problema, pero no estamos hablando de una raíz como tal, de alguna planta, sino que estamos hablando del origen del problema. Mi padre estaba asándose. Literalmente, pues, no es como que el papá se haya puesto en la asadora y empiece a darse vueltas para asarse, no, sino que por el calor, pues se dice que se estaba asando, ¿no? O como cuando dicen, no sé si ustedes lo han dicho, estoy sudando como puerco, ¿no? Tampoco es como que los puercos suden, no sudan. Eso viene de otra cuestión, no tiene nada que ver con los puercos, créanme, pero en este momento no me acuerdo bien de la historia, por eso no se las cuento. Sin embargo, es otra metáfora para decir que tengo mucho calor y que estoy sudando, por lo mismo, ¿no? Bien, aquí, oh hermosura mortal, cometa al viento. ¿Qué le entienden a esto? Hermosura mortal. Oh hermosura mortal, cometa al viento. ¿Qué entienden en esta frase? ¿Qué quisieron dar a entender? ¿Qué quisieron decir? La hermosura del viento. Vaya más profundo. ¿Qué creen que hayan querido decir? Como expresando la belleza del hecho de que el cometa está en el viento. Podría ser, pero no, miren. Entonces, ¿Qué trata de nosotros, ¿no? ¿Mande? Se trata de nosotros. Ajá. No se trata del viento. Ok, no se trata del viento. Vean de lo que se trata. Oh hermosura mortal, está hablando de la hermosura, está hablando de la belleza física, por ejemplo, la belleza exterior. Cometa al viento, es decir, es fugaz, se va a ir en algún momento, es mortal, no va a durar para siempre la belleza externa. ¿Sí ya le entendieron un poco más? Sí. ¿Sí? Eso es como que más profundo, más allá. Y aquí, su idea era intragable. No es como que estemos comiendo todo el tiempo ideas, no. Sino que no es bien vista su idea.
en vista o no es posible, ¿no? Ok, también no es posible. La tarea era pan comido. Las tareas que les dejo son pan comido, la verdad. ¿Sí o no? Sí, sí. No. Sí, sí. Bueno, yo digo que sí. Sí, No es sí. como tal pan y tampoco es como tal comido, pero son fáciles de hacer, eso es a lo que se refiere, ¿no? Bueno, yo digo que son fáciles de hacer, ya ustedes me dirán. Bien, aquí, le llovieron regalos a la cumpleañera. No es como que haya salido y hay lluvia de regalos, no. Eso estaría padre, pero no, no es eso. Sino que le llegaron muchos o le llevaron muchos regalos en su cumpleaños. Ese es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, ese es el uso de la metáfora. Es como un dicho, ¿no? ¿Mandé? Es como un dicho. Exacto. Es como los dichos. O como los refranes también. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y no es, o sea, tiene que ver, pero no es como tal que me estén diciendo que, ay, voy a tener un camarón y lo dejo en la corriente dormirse. Sino que yo debo estar prevenida, que yo debo de estar consciente y alerta de lo que está pasando para que no me suceda, no, para que las consecuencias no vengan a moverme, por ejemplo, ¿no? Pero es lo que yo le entiendo. Entonces, esa es la metáfora, ¿vale? Ahora bien, veamos. Tipos de poemas. Bueno, dentro de los poemas vamos a tener a los trabalenguas. Esto yo no lo sabía hasta hace unos años. Yo no lo sabía. Tal vez para ustedes también es nuevo, o tal vez para ustedes digan, no, yo sí lo sabía. Pero bueno, ya será de cada quien, ¿no? Y dentro de los poemas entran los trabalenguas. ¿Por qué? Porque son oraciones o textos breves en cualquier idioma, todos los idiomas tenemos, en todos los idiomas existen los trabalenguas, creados para que su pronunciación en voz alta sea de difícil articulación. Y sí, yo soy malísima para los trabalenguas. Y aquí tenemos algunos. No, existen bastantes, entonces aquí solo son algunos. Por ejemplo, voy a leer esta, pero no se rían de mí porque les digo, no soy muy buena para las rimas, digo, para los trabalenguas sí se me traba mi lengua, entonces voy a hacer el intento, ¿vale? ¿Cuál es? Ah, sí, esta. Tengo una chiva ética pelética, pelín pimpética, pelada, peluda, pelín pimpuda, que tiene 3 chivitos, éticos, peléticos, pelín pimpéticos, pelados, peludos, pelín pimpudos. Entonces, si nos damos cuenta, sí, tiene rimas, sí, tiene ritmo también, porque hasta lo podemos cantar, si quisiéramos, y si pudiéramos, y no nos trabáramos. Lo podríamos cantar, ¿no? Creo que hasta cantado sale mejor que solamente hablar. Y por ejemplo, aquí abajo dice, qué triste estás, Tristán, tras tan tétrica trama teatral. También es un trabalenguas. Y acá, por ejemplo, Sal de ahí, chivita, es como una canción, yo creo, como para niños, pero que tiene esta parte de trabalengua. ¿Por qué? Porque sí es difícil de pronunciar. Por ejemplo, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Vamos a llamar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí, chivita, chivita. Vamos a llamar al fuego para que queme al palo, el fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí, chivita, chivita. Vamos a llamar al agua para que apague el fuego. No quiere apagar el fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí. Bueno, casi me trago. Entonces, ahí tenemos también como este recurso literario que usa esta belleza literaria y además el ritmo y la rima para que suene y para que pues tenga esta belleza, ¿no? ¿Qué otros trabalenguas se saben ustedes? A ver, díganme, para ya terminar. 3 tristes tigres. Ajá. Como cuál.
Nada más eso. Tristes tigres tragan trigo en un trigal, pobres tres tristes tigres, algo así es, ¿no? Ok, según yo es, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal 3 tristes tigres tragaban trigo, no, en un trigal tragaban trigo 3 tigres. Anda, Algo hombre. así. ¿Qué otro trabalengua se sabe? No, pues no. ¿No? ¿No se acuerdan? O Pablito clavó un clavito en la cabeza de qué? O ya estoy inventando. Pablito clavó un clavito en la cabeza de un calvito. En la Ah. cabeza de un calvito, Pablito clavó un clavito. Ya. Bueno, usted es bueno para las trabalenguas. Bien. ¿Qué otro trabalengua se sabe? ¿No? ¿Ninguno? No. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado la clase de... ¿De qué estábamos? ¿De qué era la clase? Literatura. De literatura, exactamente. Entonces, hasta aquí hemos terminado la clase de literatura.